través de los medios. Que Dios les bendiga. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra leída en esta tarde. Creemos, Señor, fielmente en que usted, Señor amado, nos habla a nuestras vidas, Señor, por medio de su voz escrita en este libro. Dios mío, te pedimos en esta hora que nos ayudes a tener, Señor, nuestros sentidos, Padre, bien, Señor, despiertos. Que nuestros corazones, Señor, puedan recibir tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para poder ser edificados, Señor, para poder ser exhortados y consolados por medio de ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos, que tomes el control de este tiempo, de este momento, de cada vida, Dios mío, que ha venido en esta tarde con ese propósito, y el que no lo ha hecho, Padre, con ese propósito, que en esta tarde pueda nacer en él el deseo de poder, Señor amado, aprender, escuchar, indagar en tu palabra, Dios mío, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos, Dios. Amén, Dios mío, y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, en esta tarde. Estaremos meditando bajo el tema buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Después de que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, aconseja a los cristianos de cómo quiere Dios que vivamos, hermanos, en esta tierra, nos da el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que nos armemos del mismo pensamiento que Cristo se armó, que mortifiquemos nuestra carne, que hagamos morir al viejo hombre día con día. Después de enseñarlos acerca de esa lucha que hay constantemente y cómo vamos a vencer, nos alienta, nos motiva, nos anima, diciéndonos las siguientes palabras. En el verso 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Esto nos da esperanza. Esto nos anima, hermano, al darnos cuenta de que el tiempo que queda, hermanos, en esta carne es poco. Amén. De que es poco el tiempo que queda de lucha, que queda de batalla en esta carne. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Esa palabra fin se está refiriendo, hermanos, al día señalado por nuestro Dios, cuando Él vendrá, hermanos, y terminará con todo lo creado. Cuando Él terminará con todo el mundo, con todo el universo. Cuando Él, hermanos, cumplirá esa palabra que ha dado a través de sus profetas y sus apóstoles. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Cuando nosotros buscamos, hermanos, esa advertencia acerca del fin, nos damos cuenta que ese es un mensaje de advertencia para aquellas personas que han vivido en desobediencia ante su Creador.
Se habla del fin. Los profetas hablaron del fin. Aquellas personas que se habían extraviado, aquellas generaciones que le habían dado la espalda a su Creador y habían ido tras otros dioses, aquellas generaciones que habían quebrantado la ley de Dios en sus corazones. El profeta Ezequiel, en el capítulo 7, del verso 1 al verso 6, él dice: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor: viene el fin viene, dice su palabra. Esta es una advertencia clara a todos aquellos que viven fuera, hermanos, del camino del Señor. El Señor viene recordando cada día a través de sus profetas, a través de todas las generaciones. Ninguno de los que ha muerto, hermanos, sin esta advertencia. Ellos saben que se llegará ese día, lo supieron, fueron advertidos de que la destrucción llegaría, de que los juicios de Dios iban a derramar sobre esta tierra y sobre toda carne. Todo esto lo hacía el Señor con el fin de que ellos escucharan el mensaje de advertencia y se volvieran a Él, que los había creado. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 10, dice: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En su contexto, el apóstol está diciendo que hay burladores, que hay personas que no creen en el fin de esta tierra, que hay personas que cuestionan las promesas y las advertencias de Dios, que hay personas que están diciendo lo que se ha anunciado hasta este 2024 es una mentira. El apóstol Pedro dice: si Él no ha terminado con todo esto, es porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y añade el apóstol diciendo: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y todo lo que el hombre ahora puede ver con sus ojos será destruido, como la palabra del Señor lo ha establecido. Como Dios lo ha determinado, así será. Así, hermanos, tendrá su cumplimiento. Nos damos cuenta que cuando nosotros también, hermanos, miramos esta palabra del fin, de este día señalado por Dios, no solamente es una advertencia para los que están viviendo en desobediencia, sino también es un mensaje de advertencia para la iglesia misma. Amén. Para los llamados por nuestro Señor Jesucristo. Un mensaje de advertencia que en cualquier momento todo se puede terminar. Y este es un llamado que Dios nos hace al recordarnos que el fin de todas las cosas se acerca. No solo los anima como el apóstol Pedro hace, que ya hace falta poco tiempo para que terminemos esta lucha, esta batalla contra la carne, contra el mundo y contra Satanás mismo, sino que también, hermanos, nos anima a poder seguir perseverando, a poder seguir esforzándonos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a ser aborrecidos por el mundo, que iban a ser perseguidos, que iban a ser puestos en las cárceles, que iban a ser azotados, que muchos de ellos iban a ser entregados por sus padres, por sus hijos, por sus mismas familias, que muchos de ellos iban a ser sacrificados por personas que pensaban dentro de sí que estaban agradando a Dios. Pero Jesucristo les anima y les dice en medio de todo esto: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. El que persevere hasta el final de los días, hasta el final de los tiempos, hasta cuando esto acontezca, este será salvo, dice la palabra de nuestro Dios. El fin de todas las cosas se acercan. Nos anima a seguir perseverando en el camino de nuestro Dios. Pero también, amados hermanos, es una advertencia, es un llamado para que nosotros nos preparemos espiritualmente. Amén.
para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos por medio de la palabra de nuestro Dios y poder así prepararnos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 11 dice lo siguiente: y esto conociendo el tiempo que es, dice, ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Dice Pablo, puesto que el día está cercano, dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borrachera, no en lujurias, no en lascivia, no en contiendas ni en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Es una advertencia para que la iglesia se prepare, deseche aquellas cosas que no le agradan a nuestro Dios y se vistan de luz. Una advertencia para que la iglesia no esté durmiendo, sino despierte. Es una advertencia, hermanos, para que no proveamos para los deseos de la carne, para que no le demos lugar al enemigo, para que tomemos la armadura de Dios y estemos preparados, que ninguna obra del enemigo nos pueda hacer retroceder, ni extraviarnos, ni desviarnos de la verdad. Una advertencia para nosotros: el fin de todas las cosas se acerca. Esto debería de, hermanos, por lo menos asustarlos. Amén. Debería, porque a veces lo tomamos como algo liviano. Si la iglesia va a ser levantada antes del fin de todas las cosas, esto nos indica, hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia está más cerca que el fin. Y la iglesia debe de estar preparada. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es una advertencia, hermanos, también, no solo para que nos esforcemos y perseveremos, no solo para que nos animemos y veamos que pronto terminará nuestra batalla y nuestra lucha, no solo para que nos preparemos, sino que mientras ese día se llegue, también nosotros seamos fieles administradores de los dones que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Para que seamos fieles administradores de los dones que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Porque sabemos, hermanos, que cuando la iglesia sea llevada, antes de que el fin acontezca, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá que entregar cuentas delante de nuestro Señor de todas aquellas cosas que el Señor nos ha dado para que trabajemos en su obra. Amén. De todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado para que trabajemos en su obra. Recordamos la parábola de nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que se les fueron repartidos los talentos. Algunos dicen que trabajaron los talentos, los duplicaron, pero entre ellos habían personas que escondieron el talento y no hicieron nada, que escondieron el don y no hicieron nada. Y dice la palabra que en aquel día que fueron presentados, Jesucristo les dijo a uno: bien, buen siervo, fiel y prudente, has hecho bien en duplicar, en trabajar tu talento. Pero a otros les va a decir: siervo malo y negligente, siervo malo y negligente, no hiciste bien con esconder lo que se te había dado. No hiciste bien con esconder cuando sabías que yo te iba a demandar esto. El Señor llamará a cuenta a su iglesia, hermanos, y mientras tanto ese día llegue, nosotros tenemos que ser fieles administradores de los dones que Dios ha dado a nuestra vida. Un administrador es un mayordomo, es alguien encargado, es un dirigente, es alguien al que se le ha confiado, hermanos, un don para trabajar. Amén.
Es a alguien que se le ha encomendado algún bien, hermanos, para que éste lo trabaje, para que éste lo organice, para que éste edifique a otros con eso. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, acerca de eso, de que debemos de ser fieles administradores. 1 Corintios capítulo 4, en su versículo 1 dice la palabra de nuestro Dios: alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el verso 2, se requiere de los administradores, de los encargados, de los dirigentes, de aquellos a los que se le ha encomendado una tarea, un don, un talento, una misión, que cada uno de ellos sea hallado fiel, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Se requiere que cada uno sea hallado fiel, no solo delante de los hombres, hermanos, sino también delante de Dios. Amén. No solo delante de las personas de las cuales Dios nos ha puesto, de las personas a las cuales Dios ha puesto a nuestro alrededor, para que las ayudemos, para que las edifiquemos, para que les enseñemos, para que las guiemos conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros. Sino tenemos que ser hallados fieles, hermanos, delante de nuestro Dios, aleluya, que es el que escudriña nuestros corazones y sabe con veracidad si esa fidelidad, hermanos, que mostramos entre nosotros es real o no lo es. El Señor nos advierte que el fin viene para que nosotros seamos fieles administradores. La palabra del Señor dice: mas el fin de todas las cosas se acercan. Sé pues sobrios y velad en oración, dice la palabra. La oración, como hemos visto, es un medio de gracia, es un regalo, es un don que el Señor nos ha otorgado, hermano, para que nos comuniquemos con Él, para que hablemos con Él, para que tengamos una relación con Él por medio de la oración. Amén. Y tenemos que ser buenos administradores, hermano, en esa área. Tenemos que ser buenos administradores. Yo creo fielmente, yo no sé usted, pero yo creo que Dios nos va a llamar a cuentas, hermanos, por este regalo que Él nos ha dado. Si no hemos hecho uso de Él, si lo hemos descuidado, si hemos vivido una vida, hermanos, vaga, una vida, hermanos, sin hacer nada, todo esto se nos va a llamar a cuenta, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros en su bondad, en su gracia. Nos ha dejado la oración como un medio para que nosotros nos comuniquemos con Él, para que nosotros tengamos comunión con Él, para que nosotros nos relacionemos con Él, y que en aquel día lleguemos, hermanos, y hayamos hecho a un lado todo esto. Eso no es ser un fiel administrador. La Biblia dice: sé sobrios. Esto habla de tener un equilibrio, de tener un buen juicio, hermano. Sobriedad habla de tener un autocontrol o un dominio propio. Amén. Sé sobrios y velad en oración, dice la palabra. Tenemos que administrar bien, hermanos, ser fieles administradores en cuanto a los dones que el Señor ha dado a nuestra vida. La oración es un regalo que el Señor le ha dado a todo cristiano, a todos sus hijos, y no hay excusa. Usted no necesita un púlpito, no necesita un micrófono, no necesita una cámara, no necesita estar delante de un público, no necesita cierta cantidad de personas para ejercitar este don. La palabra del Señor nos llama y dice: enciérrate en tu aposento y desde allá puedes hacerlo.
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El apóstol Pablo dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, dice, con toda perseverancia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos que hacer uso de lo que Dios nos ha dado, hermanos, para que seamos fieles administradores. Él nos ha encargado que nosotros oremos no solo por nosotros, sino por los demás. Orad unos por otros, dice la palabra. Nos ha encargado que no solamente oremos por nosotros mismos, sino que dice: rogad por todos los hombres de la tierra. Y todo esto lo tenemos que hacer por medio de la oración. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tenemos que hacer uso de este don, dice la palabra de Dios. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Fieles administradores de lo que Dios nos ha regalado, de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. La Biblia dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Es Él quien nos ha dado su amor. La Biblia dice que el amor es un fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es un regalo. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que ahora nosotros somos en Cristo es porque Él nos lo ha otorgado, hermanos. Es porque Él nos lo ha dado. Y Él nos ha dado de su amor. Dice la Biblia que tenemos que tener entre vosotros un ferviente amor. Un amor ardiente, un amor entrañable, un amor profundo, un amor sincero, un amor que no se apague, que no se enfríe. Un amor no temporal, hermanos, como esas pasiones desordenadas que el mundo practica, sino que debe de ser una pasión que permanezca. El amor debe de permanecer ante todo, dice la Biblia, ante todo. Antes la oración, antes que los dones, antes que cualquier otra cosa, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya. Lo leímos el miércoles. 1 Corintios 13 nos dice de que de nada sirve, hermanos, tener dones, tener una fe tan inmensa que le digamos a ese monte: muévete de ahí. Si no tenemos amor, dice la Biblia, que de nada sirve. Nada somos. De nada sirve tener un don de ciencia donde Dios nos pueda mostrar todo lo que usted ha hecho durante esta semana. Si no tengo amor, lo voy a destruir, lo voy a avergonzar, voy a acabar con su vida. De nada sirve, hermanos, poner mi cuerpo para ser quemado, entregar mis bienes para dar de comer a otros. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que ser fieles administradores de lo que Dios, hermanos, ha puesto en nuestras vidas, de lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque de todo ello tenemos que entregar cuentas en aquel día. No tenemos que ser selectivos. En el amor no hay selección. Tenemos, hermanos, que amar por igual. Y decirlo es una cosa. Amén. Decirlo es fácil. Enseñarlo es fácil. Pero aquí lo que debe de dar testimonio es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. De que nosotros sí lo estamos haciendo, que sí estamos amando por igual, que sí estamos dispuestos, hermanos, a mostrar ese amor cuando está la necesidad de hacerlo. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ferviente amor, dice la palabra,
1 Corintios 13:13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres dice la Biblia, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es mayor el amor? Juan capítulo 4 verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, dice la Biblia. Amén. Porque el amor es de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros de verdad amamos, hermanos, vamos a ayudar a nuestros hermanos débiles. Vamos a perdonar a nuestros hermanos aún con todas y sus ofensas. Vamos, hermanos, a soportar con paciencia. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros amamos a alguien, hermano, no desacreditamos su testimonio. Amén. No desacreditamos su testimonio. Cuando nosotros amamos a alguien, estamos prestos para perdonar cualquier falta que esta persona cometa contra nosotros. El amor cubrirá multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Aleluya. El amor cubrirá toda la falta. Es que esto es algo maravilloso que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Cómo es posible que no podamos perdonar nosotros cuando Dios nos ha perdonado? Cuando Cristo nos ha perdonado una cantidad, hermanos, de pecados en nuestras vidas que nosotros sabemos, nos avergonzamos. Siempre lo he dicho, hay cosas que ninguno de ustedes se imagina, hermanos, que nosotros hemos cometido. Yo no me imagino lo que usted ha hecho. Han habido cosas que están ahí secretas, guardadas ahí, pero Dios las ha perdonado. Tenemos ahora una conciencia limpia. ¿Cómo vamos ahora a almacenar cosas, hermanos, que ofensas, habladurías, críticas, cosas que nuestros hermanos hacen en contra de nosotros? Si tenemos el amor de Cristo, no nos va a permitir. Esto nos va a llevar a perdonar como Él nos perdonó. La Biblia dice, soportaos a unos a otros en amor. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó a vosotros, también hacedlo vosotros, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Tened entre vosotros ferviente amor, fieles administradores de lo que Dios ha derramado en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. El hospedar o la hospitalidad, como se conoce en otro versículo, viene, hermano, siendo un don de servir a los demás. Amén. Un don de servir a los demás. La hospitalidad consistía en recibir a los hermanos en casa, en dar alojamiento a los extranjeros, a los mensajeros que iban de camino hacia otro lugar. Esto, hermanos, la hospitalidad consistía y consiste en recibir bien, en dar alojamiento, en, hermanos, atender de la mejor manera a nuestros hermanos. Amén. De la mejor manera a nuestros hermanos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Hebreos capítulo 13 verso 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto hace referencia a aquel relato donde la Biblia narra en Génesis 18, donde Abraham estaba ahí una cierta tarde a punto de sentarse a cenar con su esposa, con sus criados. De repente miró que a lo lejos venían 3 varones y Abraham dice que salió al encuentro a recibirlos, lavó sus pies, los invitó a pasar adelante y les comenzó a preparar, hermanos, alimento.
Abraham no tenía idea de quiénes eran estos. Él ha de haber dicho: estos son mensajeros, estos son extranjeros, son advenedizos, son personas que van de pasada por esta tierra. Pero la Biblia nos relata en esos capítulos, hermanos, de que Abraham estuvo comiendo con ángeles. Amén. Estuvo comiendo con ángeles, estuvo comiendo, es más, con el mismo Dios personificado. Lo recibió en su casa. Sin saberlo, él, hermano, lo atendió como solía hacerlo. Este hombre nos da un ejemplo de hospitalidad. Amén. Se acostumbraba a eso. Cuando Abraham también manda a su criado Eliezer a buscar novia para su hijo Isaac, cuando llegó a aquel lugar lo recibieron bien. Le lavaron sus pies, le dieron agua a sus camellos, le dieron comida a sus camellos, lo atendieron bien. Y no solo eso, sino que preparaban alimento para que éste llevara por el camino. De eso habla la hospitalidad. Y esto es un don de servicio, de servir a los demás, de servir a los que están en necesidad, hermanos, extrema. Amén. Y de esto, hermanos, también nosotros, sé que el Señor ha depositado el don de servir en nuestros corazones. Y debemos de hacerlo, hermanos, fielmente, sin acepción de persona. Una vez más recordamos lo que Cristo nuestro Señor enseñó. Él dijo: muchos de ustedes, le dijo a sus discípulos, hacen, o a sus seguidores, hacen lo mismo que los gentiles. Saludan a los que os saludan, prestan a los que os prestan, hacen bien a los que hacen bien. Y eso es acepción de personas. La hospitalidad se debe de practicar, hermanos, sin acepción de personas. Sin importar si tu enemigo, si mi enemigo es el que está en necesidad de una noche de techo, de un plato de comida, de hermanos, una prenda de ropa para vestir. Tenemos un ejemplo claro en aquel buen samaritano, que este hombre no tenía una casa, él iba también de camino. Pero cuando miró a aquel hombre que estaba ahí herido, tirado, que le habían robado todo, dice que él se bajó de su caballo, curó sus heridas, lo envolvió, lo vendó, lo subió en su cabalgadura y fue a pagar, hermanos, por un lugar para que éste fuera hospedado. Eso es hospitalidad. Tal vez no tenemos un lugar, tal vez no tenemos un lugar espacioso, tal vez no tenemos, hermanos, un lugar donde haya espacio, pero cuántas veces hemos propuesto en nuestro corazón ayudar a un necesitado y decir: es verdad, yo no tengo espacio en mi casa, en mi hogar donde rento, pero hay un lugar que yo puedo pagar con el dinero que Dios me ha provisto para que este prójimo no pase la noche en el frío. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hospedador, ser fieles, hermanos, en el servicio hospitalario. En el servicio hospitalario. No importando, hermanos, quién sea. No importando el rango, el nivel. No importando nada de eso. Muchas veces a nuestro hogar han llegado personas a buscar un bocado de alimento, temblando. Un día de esto llegó alguien temblando, pidiéndome un guante, pidiéndome un momento estar dentro de la casa porque no aguantaba el frío. Y no tenemos que menospreciarlos. No tenemos, hermanos, tenemos que recibirlos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Pero tenemos que ser fieles en el don de servir a los demás. Lo que la Biblia pone es un ejemplo de hospedar. Pero el servicio, hermanos, esto abarca todo. Esto abarca la mayor parte de nuestras áreas o de las áreas necesitadas que hay en la sociedad, en la iglesia.
entre nosotros como hermanos. El apóstol Pablo en capítulo 12 de Romanos, en el verso 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los santos, dice la Biblia, de nuestros hermanos, de los que han sido santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El apóstol Juan escribe en su tercera carta, en el capítulo 1, en el versículo 5, amado, le dice a este hombre llamado Gayo, lo elogia por su hospitalidad hacia los hermanos. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas, oiga, algún servicio a los hermanos. Fielmente te conduces, eres un fiel administrador de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Oiga esto, hermano, especialmente a los desconocidos. Amén. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Ellos han testificado de lo que tú has hecho, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger, refugiar, ayudar a tales personas para que cooperemos con la verdad, dice la Biblia. Amén. El hospedar, la hospitalidad es algo bíblico que los cristianos deben de practicar, hermano. Deben de practicar. Debemos de tener esa disposición en nuestros corazones cuando alguien esté necesitado. Si está a nuestro alcance, hermanos, ayudarlo, pagar por un lugar, pagar por un refugio. Si tenemos algún espacio en nuestros hogares y alguien lo está necesitando, no endurezcamos nuestro corazón. Amén. Porque esto es bueno, esto es agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Esto es tomado en cuenta delante de nuestro Señor. Y dice la Biblia que lo hagamos sin murmuración. El apóstol Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Amén. Sin murmuraciones, no por el mero hecho de cumplir, hermanos. Ya lo hospedé, ya me contó. Pero si lo haces murmurando, quejándote, de mala gana, esto no te va a ser contado. Esto no habla de administrar fielmente algo. Tenemos que hacerlo de buen corazón, aunque te señalen, aunque digan que no estás bien de tu cabeza, porque eso va a pasar. Eso va a suceder con las personas que están a tu alrededor. Pero más vale obedecer lo que Dios pone en nuestros corazones que lo que las personas dicen. Más vale quedar bien con Dios que quedar bien con el hombre. Tenemos que ser hospedadores, tener en nuestro corazón, hermanos, esa disposición de ayudar a los que están en necesidad. Oiga bien, a los que están en necesidad. No a personas vagas que andan de un lugar para otro. Amén. No a personas que no se quieren someter. No a personas, hermanos, que no son responsables. Se comen el dinero de la renta y luego los corren. A esos tenemos que enseñarles. Tenemos que doctrinarlos. Si obedecen, gloria a Dios.
Si no lo obedecen, les va a ir mal, hermano, en la vida. Amén. Pero tenemos que tener esa disposición. No todos pueden pagar, hermano, lo que otros hacen. Hay personas que de verdad necesitan. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida. No nos olvidemos de ello. Hoy podemos tener todo, hermanos. El día de mañana no podemos tener nada. Hoy podemos decir, con esta fortuna que tengo, con estos ahorros, con este negocio, yo no voy a volver a necesitar de nadie. No lo sabe. Yo no lo sé. No olvidemos, en el camino cristiano hemos conocido a personas que están bendecidas económicamente, están prosperadas en todos los ámbitos. Tienen buenas casas, buenos carros, y platicando con ellos me ha dicho: hermano David, no nos olvidamos cuando llegamos a este país. Vivíamos 9, 10 personas en un apartamento. Dormíamos todos tendidos. Entre medio de toda esa gente, a mi esposa le tocaba cuidar hijos porque no encontraba trabajo, o cuidar niños ajenos porque no encontraba trabajo. Y ahora el Señor nos ha bendecido, y cada persona que viene a este lugar come igual como nosotros. Es bien recibida, porque yo no sé cuánto tiempo el Señor me va a permitir tener esto. Pero si el día de mañana me lo quitare, yo he sembrado en muchos corazones, dice este hermano. Qué bueno pensar de esa manera. No enorgullecerlos, no mirar de menos a los demás, no sentirnos grandes, no sentirnos altivos, hermano. Pensemos en que el día de mañana podemos ser nosotros. El apóstol Pablo lo dijo en un sentido espiritual. Si alguno es encontrado en una falta, vosotros como espirituales restaurarles con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso lo dijo en un sentido espiritual, pero suele pasar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Aquí hay hermanos entre nosotros, hermanos que un día tuvieron un buen trabajo, ganaron bien, tuvieron dinero. Hay hermanos entre nosotros que tuvieron carros, tuvieron bienes terrenales. Pero por alguna razón el Señor ya no les permitió seguir ahí. Fueron procesados. No debemos de olvidar la hospitalidad, el buen servicio, el ayudar, hermanos, ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, para que el día de mañana que nosotros necesitemos, el Señor también pueda tener el cuidado de nosotros y poner, hermanos, los medios necesarios en nuestro caminar, aleluya, en nuestro caminar. Una de esas razones, hermanos, nos fortalecen, o el prestar servicio a los demás, el hospedar a los demás, nos llena de confianza en Dios, sabiendo de que hemos, hermanos, hecho las cosas como Dios nos las ha indicado. Y eso nos hace perder el miedo. Perder el miedo. El mismo Dios, hermanos, que ahora nos ha provisto para ayudar, ese mismo Dios el día de mañana puede proveer a otros para ayudarnos a nosotros. Donde quiera que vayamos, no importa si sea en el lugar más remoto, no importa si sea en el desierto mismo. Si es en el desierto nos va a ir mejor. Miren lo que le pasó a Israel: 40 años comiendo del cielo, bebiendo agua de la roca, sin trabajar, sin lavar una mudada. La misma ropa la iban cambiando de generación a generación, sin preocuparse por comprar una sandalia. Las mismas sandalias le sirvieron por 40 años a aquellas generaciones. Dios tiene cuidado de sus hijos, pero tenemos que ser fieles administradores. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos da, cuando Dios nos provee, cuando Dios abre puertas, fieles administradores. Y no nos olvidemos de servir a los demás en el área que sea necesaria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. El apóstol Pedro dice en el verso 10: cada uno según el don que haya recibido, ministreselo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que haya recibido, ministreselo a otro como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios, hermano. La Biblia nos enseña que los dones son dados por un mismo espíritu. Amén. Los dones espirituales, los dones que nosotros tenemos, son dados por un mismo espíritu. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad, variedad, muchos dones, pero el espíritu es el mismo. Dice también que el mismo espíritu reparte a cada uno en particular como él quiere. El apóstol Pablo dice que tenemos una unidad maravillosa en un cuerpo y un espíritu, un Señor y Dios Padre de cada uno de nosotros. Amén. Es un mismo espíritu el que reparte los dones. Así que, hermanos, todo miembro del cuerpo recibe por lo menos un don. Todo miembro del cuerpo por lo menos recibe un don, hermano, y esto debe de ser para la edificación de la iglesia. Cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, que hemos creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido a ser injertados, hermanos, en el cuerpo. Hemos venido a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros y cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte de Dios por medio de su Espíritu. Y esto debe de ser para la edificación de la iglesia. Y es lo que Pedro dice: cada uno según el don que haya recibido, ministreselo a otro. Amén. Cada uno sin echar fuera a nadie, sin excluir a nadie. Cada uno dice según el don, según lo que Dios le ha dado, lo que ha recibido de parte de Dios, ministreselo a otro. Esto es, sírvale a los demás. Sírvale a los demás. Dios ha puesto un don, una gracia en nosotros. Sirvamos a los demás con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Sirvamos a los demás. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7: pero a cada uno, oiga una vez más, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ese provecho no es para nosotros mismos, sino que ese provecho es para el cuerpo de Cristo. Amén. Para los miembros del cuerpo de Cristo. Según el don que hayamos recibido, sirvámosle a otros como buenos administradores de la multiforme, de las múltiples maneras, de las muchas maneras, de las diversidad de formas que Dios tiene, hermanos, como medio para edificar a su pueblo. Amén. Tenemos que servir a otros, hermanos, conforme a lo que Dios haya puesto en nuestros corazones. La palabra del Señor nos nombra algunos de los dones que Dios ha puesto en nuestros corazones. Romanos capítulo 12, en el versículo 3 dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, les está hablando a todos, sin excluirlos. A cada cual que está entre vosotros, dice que no tengan más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que piense con cordura, con prudencia, con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido una vez más a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Debemos de servir a los demás, hermanos, estando conscientes de ello, de que no tenemos que tener un alto concepto sobre los demás. Los dones no han sido depositados en nosotros para creerlo superior a los demás. El que se cree superior va por mal camino, si es que ya no ha sido derribado. Amén. El que se cree superior va
por mal camino. Debemos de tener la humildad de aprender de todos, de recibir de todos, hermanos. Porque Dios ha depositado algunos dones en unos hermanos que nosotros no los tenemos. Y necesitamos de ellos para que nuestra vida espiritual sea edificada. Así que deje de andar de orgulloso. Amén. Deje de andar de orgulloso diciendo: yo no necesito escuchar a nadie. Ya ni buena voz tiene el pastor para estarlo escuchando. Yo no necesito, yo lo sé todo. A mí el Señor me habla directamente, dicen uno. No se congregan, no ayunan, viven en pecado y el Señor les habla directamente. Yo no sé cómo es eso. Yo no sé si lo voy a entender en esta vida. Pero eso es algo curioso. No vaya a ser el diablo que le vaya a estar hablando para que viva engañada, para que viva engañado. Tengamos el cuidado, hermanos, de no perder la humildad, de no quitar los pies sobre la tierra y poner atención, hermanos. Cuando Dios le place usar a alguien, va a usar a quien Él quiera, a un niño, a un joven, a un anciano, para enseñarnos, para corregirnos, para educarnos. Cada uno de nosotros necesitamos. Los dones no son para tener un alto concepto de nosotros mismos, sino para servir a los demás, para provecho de los otros. Si yo tengo el don, hermanos, de enseñar, tengo que ocuparlo, no para enseñarme a mí mismo solamente, sino para enseñar a los demás. Amén. Si tengo el don de hacer misericordia, no lo voy a hacer conmigo mismo. Tú te mereces esto, David. Te voy a dar este gusto, te voy a dar esto, te voy a cumplir este capricho. No, misericordia para los otros, para los que tienen necesidad. No es para tener un concepto, hermanos, sobre un alto sobre nosotros mismos, sino pensemos con cordura, con prudencia, con sabiduría. Que Dios nos ha confiado un don con el propósito de que sirvamos a los demás, de que seamos, hermanos, de edificación para otros. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos de servir, de ministrar a otros conforme a lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que el apóstol Pedro dice. Dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, como administradores fieles de la multiforme gracia de Dios, hermano. Como administradores fieles de lo que Dios ha hecho. Debemos de ministrarlos a otros con fidelidad, de gloria al Señor. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, oiga esto, no tenemos los mismos dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, úsese en servir. O el que enseña, úselo en la enseñanza. El que tiene el don de exhortar, de animar, de alentar al pueblo, dice: hágalo en la exhortación. El que reparte, el que da, hágalo con liberalidad. El que preside, el que dirige, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría, dice la Biblia. Amén. Debemos de hacerlo así, hermano. De nada sirve si no hacemos las cosas, si no desarrollamos nuestro don, si no ocupamos el don que Dios ha puesto en nosotros para servir a los demás y hacerlo como la palabra del Señor nos dice. Amén. Debemos de servir, debemos de dar, debemos de hacer misericordia, debemos de dirigir, haciéndolo de la misma manera, con alegría en nuestros corazones, con alegría en nuestras vidas. Cada uno de nosotros ha recibido un don diferente. 1 Corintios 12, en el capítulo 28, dice la Biblia:
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran. Aquí están los que sirven, los que tienen don de lenguas. Pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Porque somos un cuerpo de Cristo. A cada uno el Espíritu Santo le ha dado como Él ha querido. Nos ha capacitado de la manera que a Él le ha placido, para que sirvamos a los demás. Amén. Para que sirvamos a los demás, hermanos. Los que tienen el don de sanidad, hermanos, qué bueno. Porque cuando estoy enfermo van a orar por mí. Amén. Los que tienen el don de hacer milagros, qué bueno, porque van a orar por los que necesitan un milagro en sus vidas. Los que tienen el don de ayudar, qué bueno, porque se van a compadecer de aquellos hermanos que llevan la carga, y van a ayudar, van a hacer más liviano el trabajo. Los que tienen el don de administrar, de servir, qué bueno, porque entre más servidores habemos, hermanos, menos necesidad hay. Amén. No todos, dice la Biblia, todos tienen dones de sanidad, no. Todos hablan lenguas, no. Todos interpretan, no. Todos enseñan, no. Esto nos dice entonces que tenemos que aprender de otros, que necesitamos de otros, que necesitamos, hermanos, de los dones que Dios ha depositado en los otros miembros del cuerpo de Cristo. Y esos son nuestros hermanos. Aleluya. Esos son nuestros hermanos, con los que convivimos, con los que nos congregamos, con los que alabamos a nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pedro sigue enseñando: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Los dones se pueden enumerar o se pueden seleccionar por categorías, más bien dicho, y encontramos que entre los dones hay dones de hablar. Esto tiene que ver con el don de la enseñanza, con el don, hermanos, de la interpretación, con el don de la profecía. Y la Biblia dice: si alguno habla, si alguno tiene el don de hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Amén. La enseñanza tiene que ir conforme a la palabra de nuestro Dios. Las profecías, hermanos, tienen que ir conforme a la palabra de nuestro Dios. Todo lo que se haga, hermanos, en cuanto a los dones de hablar, tiene que ser conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Si esto va fuera de la enseñanza que tenemos escrita, de la palabra inspirada por Dios, esto, hermanos, no es de Dios. Amén. Por eso dice Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, ministre, sirve conforme al poder que Dios le da. Amén. Si alguno tiene ese don de servir, es inquietado a servir, dice que tiene que servir, tiene que ministrar conforme al poder que Dios le da. Esto nos enseña que no debemos de pretender ir más allá de la capacidad que Dios nos ha dado, hermano. Amén. No tenemos que pretender ir más allá de la capacidad que Dios nos ha dado, no importando el ámbito que sea, espiritualmente, físicamente, económicamente. Tenemos que nosotros, hermanos, mantener un equilibrio en eso y no excedernos, no ir más allá de la capacidad que Dios nos ha dado, porque también esto es peligroso. Puede ser que nos olvidemos de darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Puede ser que comencemos a hacer cosas
por nosotros mismos. Puede ser que comencemos, hermanos, a ir más allá de los límites que Dios nos ha establecido y vayamos a perecer, vayamos a fracasar. La Biblia por eso dice que si alguno ministra, si alguno sirva, ministre conforme al poder que Dios le da. Dios nos da una capacidad para hacer las cosas en todas las áreas, espiritualmente, físicamente, económicamente, hermano. Dios conoce nuestras capacidades. Él sabe cuando nosotros podemos, tenemos el poder, la capacidad de servir y no lo hacemos. Pero también Él sabe cuando tenemos la capacidad y lo estamos haciendo. Pero también Él sabe cuando estamos pretendiendo ir más allá de lo que el Señor nos ha mandado. Y a veces es peligroso. Meditando en esto, nos damos cuenta que muchas veces, voy a hablar por mí, no he sido un buen administrador en esa forma. La otra vez yo dije desde este lugar de que habían habido veces de que yo me había endeudado por ayudar a otras personas y me dejaron con la deuda. Amén. Y eso es ir más allá de nuestra fuerza. Eso es ir más allá de la capacidad que Dios nos ha dado. Amén. Meditando en esto, digo yo, de verdad que muchas veces hemos sido malos administradores, porque nos hemos endeudado, hemos tomado cosas prestadas por ayudar a otros cuando no estaba en nuestra capacidad. Dios no nos había provisto, Dios no nos iba a demandar eso, hermano. Dios no nos iba a demandar eso. Tenemos que ministrar, que servir conforme a la capacidad que Dios nos da. Hace unos meses atrás escuchábamos un testimonio, alguien nos testificaba de que ellos con el esfuerzo, con el trabajo, hermanos, el sudor de su frente, pasaron más de 20 años esforzándose, trabajando duro, lograron apagar su casa completamente. Estaban contentos, agradecidos con Dios porque ya no tenían esa deuda. Pero de repente llegó una familia a la iglesia. Una familia que comenzó a servir. Estaban ahí en los ayunos, en las vigilias, en las oraciones. Estaban ahí dispuestas a servir en todo. Y estas personas miraron que eran buenos cristianos en apariencia, por lo que a continuación voy a explicar. Y hubo un momento en que estas personas fingieron tener una cierta necesidad, que hablaron con estos hermanos, y los hermanos se compadecieron tanto de esta necesidad y fueron, hermanos, y volvieron a refinanciar su casa para tomar $60,000 prestados y ayudar a esta familia con su necesidad. Recibieron los $60,000 y desaparecieron de la iglesia. Desaparecieron. ¿Y por qué pasó esto? Porque los hermanos fueron más allá de la capacidad que Dios les había dado. Amén. Tenemos que tener ese cuidado, hermano. Yo tengo muchos testimonios similares, no los voy a contar ahora, pero estudiando esto dijo de verdad que tenemos que ser fieles administradores en todas las áreas espiritualmente. Hay cosas que Dios no nos ha mandado a hacer a nosotros. Amén. Hay cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, aunque sean situaciones espirituales. Hay cosas espiritualmente no las vamos a poder resolver nosotros. Nosotros vamos a llegar hasta donde Dios nos permita hacer conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Físicamente muchas veces, hermanos, nosotros estamos más enfermos que toda la iglesia. Amén. Estamos más enfermos muchas veces.
Y aún con todo eso queremos ir más allá. Cuando estamos, hermanos, de cierta forma participando para que las cosas se vuelvan más graves, tenemos que ser cuidadosos económicamente. Tenemos que ayudar conforme a la capacidad que Dios nos da. No ir más allá de nuestros límites, porque solamente Dios conoce el corazón de todas las personas. Cuando Dios ponga a hacer algo en nuestros corazones, no lo dude, hermano. Si lo tiene en su mano, si puede hacerlo, no le diga a alguien: voy a orar por usted, cuando usted puede hacerlo, cuando tiene la capacidad. Santiago dice: esa oración, esa fe no es válida, esa fe es una fe muerta. ¿Cómo Dios te va a estar respondiendo? Señor, pruébele un par de zapatos a mi hermano. Cuando tú tienes 20, regálale uno, te es más fácil. Amén. Pero no vayamos más allá de las cosas que no podemos hacer. Hay cosas que no las vamos a poder solucionar. Hagamos lo que está a nuestro alcance, pero hagámoslo con fidelidad. Hagámoslo con fidelidad. Seamos fieles administradores de las cosas que Dios nos ha dado, de los dones que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios ha provisto para nuestra vida. Fieles administradores, hermano. Que el Señor le agrada que seamos obedientes a lo que Él pide en su palabra. Pongámonos sobre nuestros pies en esta tarde y oremos a nuestro Dios. Démosle gracias. Dígale: Señor, gracias. Gracias por el consejo de tu palabra, por el llamado, Señor, que nos hace a ser fieles administradores. Ayúdanos, Señor amado, a conocer, Dios, la capacidad que has puesto en cada uno de nosotros, a no querer ir más allá. Líbranos de tener un más alto concepto que los demás. Danos un espíritu humilde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos un espíritu humilde para poder, Señor, estar conscientes de nuestras necesidades espirituales. No lo conocemos todo, Dios mío. No tenemos todos los dones en nuestras vidas. Ayúdanos a estar conscientes de ellos. Por lo tanto, necesitamos de nuestros hermanos, del cuerpo suyo, de los miembros de su cuerpo, para edificación nuestra. Usa la vida de cada uno de nuestros hermanos conforme al don que usted ha puesto en sus vidas. Dios mío, los que hayan recibido un don y no estén dándole uso, no estén trabajando, hoy pueda despertar en ellos ese deseo. Hoy pueda despertar en ellos esa inquietud, y a partir de ahora poder, Señor, comenzar a trabajar en lo que Dios ha puesto en sus manos. Oramos, Padre de la gloria. Oramos, Dios mío, porque tú eres bueno, porque ustedes se compadecen de nosotros. Nos enseñas, nos guías, nos instruyes con el fin de que no perezcamos, con el fin, Señor, de que seamos fieles administradores. Tu palabra dice, Señor, que todo esto debemos de hacerlo para tu gloria, para que tu nombre sea glorificado, porque de usted y para usted y por ustedes son todas las cosas. Ayúdanos el propósito, Señor, a entender el propósito de cada don que usted ha depositado. Y el propósito, Señor, es que tu nombre sea glorificado, de que tu nombre sea glorificado, que tu nombre reciba gloria, que tu nombre reciba gloria. Ayúdanos a tener una buena disposición para trabajar a lo que usted nos ha llamado, para amar, para servir, Señor de la gloria,
para orar los unos por los otros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias. Oramos, Dios mío, por las vidas que están lejos de tu presencia, por los que están descarriados, por los que están viviendo, Señor amado, en una vida, Padre, sin esperanza, Señor, sin promesas. Una vida, Señor, de la gloria, lejos, Señor, de tus mandamientos. Rogamos que tengas misericordia de ellos. Que tengas misericordia. Que tengas misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Oramos que tengas misericordia. Solamente tu poder puede alcanzarlos y cambiarlos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toca esas vidas, salva esas almas. Convence, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo. Si hay alguien en medio nuestro que hoy esta tarde quiera arreglar cuentas con Dios, reconciliarse con Dios, la palabra del Señor dice: venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren negros, fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, vendrán a ser como la nieve. El Señor tiene el poder para libertarte, para perdonarte, para crear en usted una nueva criatura, para regenerar su corazón. Pero tienes que creer. Tienes que creer. Su palabra dice que el que cree que Jesús es el Cristo, este es nacido de Dios. Una fe verdadera, una fe genuina, una confianza total en Cristo para salvación. Reconoce tu condición de vida. Reconoce tu condición en la que vives en este momento. Y dile: Señor, necesito de ti. Perdóname. Ten misericordia de mi alma. Libértame con tu poder. El Señor puede hacerlo si hoy te humillas delante de su presencia. Si hoy botas el orgullo que hay en tu corazón. Si hoy reconoces tu necesidad. Dile: Señor, ya he probado todo y no he tenido respuesta. Antes bien, me está yendo peor. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Rinde tu vida a Él y el Señor te salva. Hay alguien en medio nuestro. Permítenos orar por su vida. Permítenos orar. Yo sé que hay más de una persona en medio nuestro que necesita arreglar cuentas con Dios en esta tarde. Y el que estés aquí es una oportunidad que el Señor te da nuevamente para recordarte que Él te está llamando, que Él ha prolongado su misericordia, y esa es la única explicación por la cual tienes vida esta tarde, porque Él ha prolongado su misericordia y en su misericordia no ha derramado los vasos de ira que tiene preparado para todos aquellos que rehúsan creer en su nombre. El Señor te llama hoy. Ven a Cristo, corre a Él, abandónate en sus pies, humíllate. El Señor te perdona. ¿Hay alguien en medio nuestro? El Señor ha estado esperando por usted a través de los medios, donde quiera que usted me escuche, en las cárceles, en ese centro de rehabilitación, en el hospital, donde quiera que esta transmisión vaya a llegar. La medicina que usted necesita es Cristo. El remedio para el pecado que gobierna su vida es Cristo. Si quiere ser libre, tiene que venir a la verdad, y esa verdad es Cristo. Si quiere llegar al Padre, tiene que ir por el camino correcto, y ese camino es Cristo. Si quiere tener vida eterna en la presencia de Dios,
tiene que ser por medio de Cristo. De otra manera, lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio, un castigo eterno, un fuego que no se apagará. El Señor le está dando oportunidad. Venga a Cristo Jesús y sea libre del pecado que domina su vida. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu palabra. Hemos predicado tu palabra como has puesto en nuestros corazones. Lo hemos tratado de hacer de la mejor manera, lo más fielmente posible, Dios mío. Tal vez hayan cosas que no las podemos explicar, Señor, de la mejor manera. No las podemos dar a entender. Tal vez hayan cosas que se nos hayan pasado el día de hoy. Pero, Señor, mientras tu pueblo estaba leyendo, espero, Señor, en tu nombre. Espero, Padre de la gloria, que hayas revelado a cada uno, que hayas enseñado a cada uno por medio de tu Espíritu lo que usted está queriendo transmitir a través, Señor amado, de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.